Bienvenidos a Conciencia Estelar del siglo XXI, un espacio donde exploramos las verdades más profundas de nuestra existencia y las ideas que han moldeado nuestra visión del mundo. Hoy, los invitamos a un fascinante viaje a través del tiempo y las culturas para descubrir la historia del karma en Occidente. Desde sus raíces en las antiguas tradiciones del hinduismo, budismo y jainismo, hasta su llegada a Europa y América, esta idea ha evolucionado, transformándose en algo más que un concepto espiritual, en una forma de interpretar nuestras acciones y sus consecuencias. ¿Pero qué es realmente el karma? ¿Cómo pasó de ser una enseñanza espiritual profunda a una noción simplificada de lo que das, recibes? ¿Y qué nos revela su evolución sobre nuestra humanidad y la necesidad de entender nuestras vidas con mayor profundidad? En este documental, desentrañaremos la verdad detrás de este concepto, explorando su significado original, su influencia en la espiritualidad occidental y cómo la quinta dimensión nos invita a comprenderlo desde una nueva perspectiva. Prepárate para una reflexión que desafiará lo que creías saber y abrirá puertas hacia un entendimiento más consciente de nuestras acciones y su impacto en el mundo. Comencemos. El karma, esa palabra que evoca misterio y misticismo, tiene sus raíces en las antiguas tradiciones espirituales de la India. Pero en su viaje hacia Occidente, esta noción cambió, se adaptó y se simplificó hasta convertirse en lo que muchos entienden hoy como una regla de causa y efecto. Aún así, su significado original era mucho más profundo, enraizado en una visión integral de la existencia que conectaba nuestras acciones, pensamientos e intenciones con el flujo del universo. En el hinduismo, el karma es una de las leyes fundamentales que rigen el universo. Se entiende como un principio de acción y consecuencia que impulsa el ciclo del samsara o las continuas reencarnaciones. Según esta visión, las acciones de una persona, ya sean físicas, verbales o mentales, generan un fruto que se manifiesta en el presente o en futuras vidas. El objetivo final no es acumular buen karma, sino trascender completamente este ciclo mediante la liberación espiritual, conocida como moksha. Para el budismo, el karma se vincula estrechamente con la intención. Mientras que el hinduismo se enfoca más en las acciones, el budismo resalta la importancia del estado mental detrás de estas. Un acto aparentemente bueno, pero realizado con una intención egoísta, podría generar consecuencias kármicas negativas. En esta tradición, el karma no es un castigo ni una recompensa, sino una manifestación de los patrones de la mente que perpetúan el sufrimiento o conducen al despertar. El jainismo, por su parte, introduce una perspectiva única. El karma es una sustancia material, aunque invisible, que se adhiere al alma. Según los jainistas, las acciones negativas, como la violencia, acumulan esta sustancia kármica, contaminando el alma y atrapándola en el samsara. Solo mediante una vida de pureza extrema y ascetismo puede liberarse el alma de estas impurezas y alcanzar el estado de perfección conocido como Kevala. En estas tradiciones, el karma no se limita a ser un sistema de recompensas y castigos. Es, más bien, una expresión de las leyes universales que conectan las acciones humanas con el orden cósmico. El encuentro del karma con Occidente. La palabra karma empezó a resonar en Europa y América a finales del siglo XIX, un periodo marcado por un intenso intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Fue durante este tiempo que movimientos como la Sociedad Teosófica, fundada por Helena Blavatsky y Henry Steele Olcott, comenzaron a popularizar términos y conceptos orientales. Los teósofos, fascinados por las tradiciones espirituales de la India, adoptaron la idea del karma, pero no sin reinterpretarla a través de una lente occidental. En su esfuerzo por hacer accesible esta filosofía, el karma se presentó como una ley universal que trascendía las religiones y conectaba a todas las almas en un viaje evolutivo. Sin embargo, al cruzar fronteras culturales, el concepto se simplificó considerablemente.
Lo que en sus raíces era un principio multifacético y filosófico se redujo a una regla moral lineal. Haz el bien y recibirás el bien. Haz el mal y el mal te seguirá. Esta reducción fue instrumental para su aceptación, pero al mismo tiempo diluyó su profundidad original. Blavatsky, en su obra La doctrina secreta, menciona el karma como una de las leyes fundamentales del universo. Lo describe como un principio impersonal e inmutable que rige la justicia cósmica. A través de la sociedad teosófica, el karma se presentó como una conexión espiritual entre Oriente y Occidente, simplificando sus raíces filosóficas para adaptarlas a un público europeo y estadounidense. Por ejemplo, Blavatsky enseñó que las acciones individuales no solo afectan la vida presente, sino también futuras encarnaciones. Esta idea resonó profundamente en un momento en que el interés por el ocultismo y las tradiciones místicas estaba en auge. En sus conferencias, Blavatsky solía usar metáforas simples para explicar el karma, comparándolo con una semilla plantada que inevitablemente dará frutos, buenos o malos, dependiendo de la naturaleza de la semilla. El karma no aterrizó en un vacío conceptual. Las culturas occidentales ya contaban con nociones similares que, aunque diferentes en sus raíces, resonaban con ciertos aspectos del karma. En la mitología griega, la figura de Némesis representaba la restauración del equilibrio cósmico mediante el castigo a los excesos humanos. En la antigua Grecia, Némesis era la diosa de la justicia retributiva. Su función era castigar la arrogancia, conocida como ibris, de aquellos que desafían los límites impuestos por los dioses. Por ejemplo, la historia de Ícaro, quien voló demasiado cerca del sol con sus alas de cera, muestra cómo la ibris puede llevar a una caída inevitable. Este concepto refleja un paralelismo con el karma. El equilibrio cósmico debe restaurarse. Al igual que el karma, Némesis no discrimina, simplemente actúa para restablecer el orden perdido. Más tarde, el cristianismo introdujo su propia interpretación con la ley de la retribución. Lo que siembras, cosecharás. Aunque envuelto en la narrativa de un juicio divino, este principio reflejaba la idea básica de consecuencias inevitables para nuestras acciones. La Biblia ofrece múltiples ejemplos de la idea de que las acciones tienen consecuencias. En Gálatas 6:7 se dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso también segará». Esta enseñanza moral se alinea con la idea kármica de que nuestras elecciones determinan nuestro destino. No obstante, en el cristianismo, estas consecuencias están mediadas por la voluntad divina, no por una ley cósmica impersonal. Mientras el karma es una fuerza neutral y automática, la retribución cristiana se basa en el juicio de un ser divino. La popularidad del karma creció, pero también enfrentó críticas. Algunos señalaron que, despojado de su contexto original, el karma podía ser usado para justificar el sufrimiento humano. Si alguien sufre, será porque hizo algo malo en una vida pasada. Esta perspectiva superficial, lejos de fomentar la compasión, podía alentar la indiferencia hacia el dolor ajeno. Además, el karma se convirtió en un producto de consumo en la sociedad contemporánea. Desde libros de autoayuda hasta talleres y amuletos, el término kármico comenzó a utilizarse como una etiqueta comercial, despojando al concepto de su profundidad espiritual y transformándolo en un eslogan atractivo para las masas. En los años 60 del siglo XX, con el auge de la contracultura y el despertar de una nueva espiritualidad, el karma encontró un terreno fértil en Occidente. Movimientos como el hipismo adoptaron el karma como parte de su búsqueda espiritual. La influencia de gurús indios como Maharishi Mahesh Yogi, quien fue mentor espiritual de los Beatles, ayudó a popularizar la meditación trascendental y conceptos relacionados con el karma. Canciones como Instant Karma,
de John Lennon encapsulan esta idea en el ámbito cultural. We all shine on, like the moon and the stars and the sun. La letra refleja la noción de que nuestras acciones tienen un eco inmediato en el universo. No obstante, en esta reinterpretación, el karma se simplificó aún más. Para muchos dejó de ser un principio relacionado con la reencarnación y se convirtió en una forma de entender las dinámicas inmediatas de causa y efecto. La idea de, si haces algo bueno te sucederá, ganó terreno, especialmente en el ámbito de la autoayuda, pero a menudo a costa de la riqueza filosófica del concepto original. Investigaciones académicas han demostrado que la comprensión del karma varía significativamente entre Oriente y Occidente. En culturas asiáticas, el karma está profundamente arraigado en prácticas colectivas y tradiciones espirituales, mientras que, en Occidente, a menudo se interpreta desde una perspectiva individualista. Un estudio de la Universidad de California encontró que el 70% de los occidentales que creen en el karma lo ven como un sistema de recompensa personal, mientras que en Asia se percibe como un principio ético colectivo que afecta a la comunidad y la familia. La idea del karma también ha sido estudiada en psicología como un fenómeno de justicia divina. Según el psicólogo Melvin Lerner, las personas tienden a creer que el mundo es inherentemente justo, una creencia conocida como la hipótesis del mundo justo. Esto ayuda a explicar por qué el concepto de karma tiene tanto atractivo. Ofrece la ilusión de orden en un mundo caótico. Hoy en día, el karma significa cosas distintas para diferentes personas. Para algunos, sigue siendo un principio filosófico que invita a vivir con conciencia y ética. Para otros, es simplemente una palabra que se utiliza para describir coincidencias o advertir sobre las consecuencias de las malas acciones. En su forma más superficial, se ha convertido en un término comercial, vaciado de su profundidad espiritual para convertirse en un producto de mercado. En la actualidad, el karma aparece como un recurso narrativo en películas, series y redes sociales. Series como My Name is Earl se basan completamente en la idea de que un hombre intenta corregir su vida reparando malas acciones pasadas, mientras que frases como karma instantáneo se han vuelto memes virales para describir situaciones en las que alguien parece recibir una consecuencia inmediata por su comportamiento. Y a pesar de todo, el karma sigue siendo una idea poderosa que despierta preguntas esenciales. ¿Están nuestras acciones conectadas con el universo? ¿Podemos influir en nuestro destino a través de nuestras decisiones? Desde la perspectiva de la quinta dimensión, el karma no es una deuda cósmica que debemos saldar ni un sistema externo de castigo o recompensa. En cambio, es visto como un reflejo de nuestra propia conciencia. No es una fuerza externa que actúa sobre nosotros, sino un espejo que revela los patrones mentales, emocionales y energéticos que perpetuamos. El karma, en este enfoque, no se acumula ni nos persigue. Más bien, refleja cómo nuestras acciones y pensamientos crean la realidad que experimentamos. Liberarnos del karma no implica pagar deudas, sino trascender los condicionamientos que lo generan. La verdadera libertad kármica surge al estar plenamente presentes, al actuar desde una conciencia clara y no condicionada por el pasado. Este entendimiento nos invita a ver el karma no como un juez, sino como una oportunidad constante de despertar a nuestra verdadera naturaleza. En este contexto, el karma no es un mecanismo externo que nos controla, sino una invitación constante a alinearnos con el presente y actuar desde la claridad. Al observar nuestras acciones sin juicio, comprendemos que el karma no es algo que debamos acumular o pagar. Es un recordatorio de que la verdadera libertad surge cuando soltamos la identificación con el tiempo psicológico y actuamos desde una conciencia pura y atemporal. En lugar de pensar ¿qué hice para merecer esto?, la quinta dimensión nos invita a preguntarnos ¿qué puedo aprender de este momento? Este cambio de perspectiva nos libera del ciclo de culpa y recompensa
y nos conecta con la verdadera esencia de la vida, donde todo ocurre como parte de un flujo universal, no como un castigo o recompensa personal. Gracias por acompañarnos en Conciencia Estelar. Hasta pronto. ¿Te has preguntado qué hay más allá de las estrellas? El universo esconde secretos. ¿Estás listo para descubrirlos? Tu viaje hacia el despertar comienza aquí. ¿Qué significa elevar tu conciencia a una nueva dimensión? Todo está alineado para un propósito mayor. En la geometría del universo se esconden nuevas y antiguas respuestas. Es momento de abrir tu mente y tu espíritu. La quinta dimensión está al alcance de tu ser. La conexión entre el ser y el cosmos está más cerca de lo que crees. Conciencia Estelar Siglo XXI, donde el cosmos y la conciencia se encuentran. Despierta el poder del universo en ti. Eso y mucho más, aquí, en Conciencia Estelar del Siglo XXI. Suscríbete y únete a nuestra comunidad para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos inspiradores.